Bueno, fue un poco prosaico el asunto. Fue hace 14 o 15 años, yo vivía con mi padre en su casa y leyendo un periódico crítico que se llamaba Motivos de Actualidad, en el que yo trabajaba también, me encontré un reportaje de 2 páginas en el que abarcaba el tema de los daños por medicamentos, los daños del sistema sanitario, la iatrogenia que se llama, ¿no? Y bueno, pues como soy periodista freelance, siempre estamos buscando temas un poco que se salgan de lo normal o de la rutina de las redacciones para poder venderlos bien desde casa. Entonces me llamó mucho la atención, pensé que era muy grave eso de que la gente muriera consumiendo un medicamento y que eso podría funcionar muy bien, que nadie en España lo estaba trabajando y bueno, pues me puse a buscar a las personas que salieran en el reportaje, muchas no existían ya, fui entrando en contacto con asociaciones de pacientes y tirando del hilo y fui montando un reportaje propio sobre los daños que provocan los medicamentos, ¿no? Con casos concretos, con bastante buena información que era bastante desconocida en ese momento. Y bueno, lo publiqué en The Ecologist y fue así. Realmente, claro, lo que me atrajo es que me di cuenta de que tras los fallecimientos por medicamentos había una industria enorme, gigantesca, que se lucraba de eso, que había una enorme falta de ética, muchas irregularidades, mucha injusticia y todo un sistema montado perfectamente para generar mucho dinero. Entonces, claro, no se quedó en un simple reportaje y pasé a otra cosa, ¿no? Como hubiera sido lo normal, sino que empecé ya a investigar y a tirar el hilo, empecé a publiqué mi primer libro, Traficantes de Salud, y tuvo éxito. Abrí una página, seguía teniendo mucha información y abrí una página web, migueljara.com, mi blog, conferencias, bueno, al final todo se disparó y hasta hoy que sigo muy especializado en el tema de los daños por medicamentos, la industria farmacéutica, la corrupción de los sistemas sanitarios. Esto porque la gente suele pensar que los medicamentos son todos necesarios, todos eficaces, todos muy seguros, pero no es verdad. Yo llevo 15 años desmontando muchos mitos que rodean nuestra salud. Entonces, hombre, uno cuando publica un libro quiere que sea un gran éxito, ¿no? Y llegar a mucha gente, pero no lo esperas porque humildemente piensas, bueno, esto le interesará a mucha gente, pero sí despertó mucho interés y desde entonces he visto cambios en el sistema sanitario, leves, tímidos, ¿no? Porque estamos hablando de un gigante que se mueve muy lentamente, ¿no? Y es un gigante no solo en España, en Argentina, en todos los países del mundo. El sistema sanitario tiene un gran presupuesto, existe mucha gente que mete la mano, ¿no? Existe mucha corrupción, muchas irregularidades, hay mucho por mejorar. Y bueno, pues sí, fue un éxito y luego, claro, fue también los años en que Internet nacía, ¿no? Yo recuerdo haber puesto en un buscador que ni siquiera existía Google, aquello era, lo que más se llevaba era Altavista y no había casi páginas web de salud, ahora hay cientos, millones, ahora todas las instituciones sanitarias vuelcan cada día miles de información, ahora es abrumadora la cantidad que tienes, pero yo busqué las palabras medicamentos matan y no salía nada. Hoy pones medicamentos que matan y salen muchísimas cosas, ¿no? Entonces fue curioso también porque el libro llegó en un momento en el que Internet se expandía y al final a mí me ha acabado superando mi trabajo online y ha acabado digamos que superando a la parte de libros. Yo he seguido publicando libros, he publicado 5 libros, pero la gente me conoce más por mi blog, porque tiene más éxito mi trabajo online, el blog y mis redes sociales que los libros. Entonces el libro llegó en un momento también bueno y luego es una pena porque en 2008 empieza la crisis y ya los siguientes libros han tenido menos ventas, porque lo primero que prescinde la gente cuando no tiene casi ni para comer es de la cultura y deja de comprar libros. Totalmente. Bien, ya que justo estás hablando de la industria farmacéutica, yo me organicé como para empezar a charlar un poco de la industria farmacéutica. Yo tengo como preguntas organizadas que por ahí voy a estar bajando la vista cada rato para ver donde ya diste con algo, yo ya me libero y voy pasando a otra parte, pero tengo mucho organizado sobre esto. Para vos, Miguel, si me tuvieras que describir en la cantidad de palabras que quieras, como quieras, a la industria farmacéutica, para vos, ¿qué es la industria farmacéutica?
Pues es complicado porque la industria farmacéutica son muchas empresas de muchos niveles. Hay las Big Pharma, que son las 15 o 20 más grandes, hay pequeños laboratorios casi de 3 o 4 personas, luego está la industria homeopática, la de productos naturales, o sea, es complejo, ¿no? Pero cuando yo me refiero a la industria farmacéutica, que digo que genera bastante impacto negativo en la salud con muchos medicamentos, estamos hablando sobre todo de las Big Pharma, de las 15 o 20 grandes multinacionales farmacéuticas, que son un poco la que controlan los sistemas sanitarios. Entonces, la industria farmacéutica es, por una parte, algo necesario y que ha aportado bastante a la sociedad, porque, bueno, no olvidemos que llevan 150 años investigando sobre medicamentos y efectivamente la calidad de vida de las personas, hay que reconocerlo, han mejorado mucho y hay medicamentos que han aportado mucho a la salud pública, ¿no? Pero también es un monstruo cargado o sea, que desarrolla un montón de estrategias para generar más y más dinero y ahora se ha convertido en un problema para la humanidad, porque la industria es tan grande y necesita desarrollar tantas estrategias corruptas, irregulares o faltas de ética para generar más dinero y más dinero a sus accionistas, que ahora mismo está descontrolada. Es como un monstruo al que nadie puede agarrar ahora y controlar, y ha llegado incluso a convertirse en una especie de mafia, ¿por qué no? Desarrolla estrategias de sobornos a médicos, a políticos, irregularidades en los sistemas fiscales, pagos menos de impuestos, todo tipo de presiones de lobby en las grandes instituciones, en la Unión Europea, en el Congreso de Estados Unidos, en los parlamentos de todo el mundo. Y luego también, ¿por qué no? Y es el asunto más grave, ocultan sistemáticamente los daños que pueden provocar sus medicamentos para que no se interrumpan las ventas, para que no sea sacado del mercado ese medicamento que está causando daños y genere una pérdida. Entonces, la industria farmacéutica es, con todo lo bueno y con todo lo malo, necesaria, pero que habría que controlarla mucho más y regularla mucho más. Claro, de esto no quieren ni oír hablar, y tampoco se quiere oír hablar, tristemente, de que habría falta una industria pública. Claro, hemos dado por hecho que la industria farmacéutica es privada, y claro, es que domina lo privado en la gran industria farmacéutica mundial, pero estamos viendo en los últimos años cómo se especula también con medicamentos que son efectivos. Tenemos el caso, por ejemplo, de la hepatitis C, que ha aparecido una serie de nuevos medicamentos que son bastante efectivos, pero que se están especulando con su precio, se están vendiendo a precios altísimos, y hay países y hay personas a las que no se puede dar esos medicamentos necesarios, y esa es una tónica general que estamos viendo durante la crisis. Por eso hablo también de mafia cuando me refiero a la industria farmacéutica, porque de manera especulativa, aposta, están jugando durante la crisis con los gobiernos, con las personas, con los enfermos y los pacientes, y elevando todo lo que pueden los precios de los nuevos medicamentos para generar más y más réditos, ya digo, en un ambiente mundial de recesión, de sufrimiento social. La industria farmacéutica ejerce presión sobre los estados para que los estados les hagan las leyes, articulen todo para que les sea funcional a ellos. Me estás preguntando por el fenómeno del lobby, del lobismo, de la presión corporativa sobre los políticos. Eso es un fenómeno que está a la orden del día. Nace en Estados Unidos, donde es perfectamente legal y está perfectamente regulado, y ese fenómeno se ha expandido por todo el mundo. O sea, en la presión sobre los altos cargos en España, dentro de las comunidades autónomas, dentro de a los ministros de Sanidad, las presiones en la Unión Europea, el lobby farmacéutico es uno de los más poderosos del mundo, dedica muchísimos recursos a las relaciones institucionales, que se le llaman, ¿no? Y es un poco fuerte decirlo, pero, o sea, que tú me preguntabas que si consiguen cambiar leyes y tal. Consiguen parar leyes, consiguen, alejar en el tiempo la regulación necesaria en muchos ámbitos, atacan, por ejemplo, el tema de la publicidad de los medicamentos que necesitan receta, como son productos
productos tóxicos de cierto riesgo que hay que utilizar de una manera muy racional, no se puede hacer publicidad de ellos, salvo en Nueva Zelanda y en Estados Unidos, ningún país. En la Unión Europea llevan años haciendo lobby para intentar acabar con esas normas. Por ejemplo, en España, pues la Farmaindustria, que es la patronal que reúne a casi todos los laboratorios, ha llegado a un acuerdo muy extraño y poco transparente con el gobierno del PP, antes además de las elecciones, que ahora estamos en periodo de negociaciones y de pactos por la movida que ha habido en España con las elecciones, ¿no? Donde no está nada claro el futuro. Pero ha llegado con un acuerdo de Estado con el Gobierno y con el Ministro de Sanidad, y es un pacto nada transparente que lo que quieren es asegurarse el negocio durante otros muchos años. Bueno, pues eso, ese tipo de negociaciones son actos de puro lobby, y eso se hacen pues de una manera poco transparente, como digo, ¿no? Y esto es algo cotidiano. O sea, en mi blog publiqué la cantidad de millones que se gasta en lobby la industria farmacéutica, no sé cuántos eran, pero es algo descomunal. Y es que hoy no se entiende, lo hacen la industria farmacéutica y lo hacen todas, no se entiende el mundo empresarial, por lo menos el de las altas, el de los altos estratos de las grandes compañías, no se entiende sin potentes departamentos de relaciones institucionales que lo que hacen es presionar a los políticos. Con Roche, o sea, a veces un laboratorio puede ejercer tanta presión sobre un Estado, es decir, son tan poderosos como para enfrentar a un Estado. ¿Sabes? Sin duda, ten en cuenta que, y esto también lo hacen otras industrias, siempre está existiendo en los últimos lustros un chantaje de las grandes compañías hacia los estados. Las grandes compañías hoy generan tanto dinero, generan tantos puestos de trabajo, que el chantaje es siempre permanente. Si tú no me das facilidades para operar en tu país, operar como ellos lo entienden, con sus faltas de ética, sus irregularidades, sus corruptelas, si tú no me das facilidades, yo me voy... Sí, bueno, tú lo has explicado muy bien, poner de rodillas a los estados, yo lo llamo chantaje. Claro, es que las grandes empresas hoy, no solo del ámbito farmacéutico, son tan potentes a veces como estados, no como un estado a lo mejor como España o como Argentina, pero hay empresas que generan una facturación mayor que países como Namibia o como Zambia, o sea que algunos estados no son tan potentes como una sola o dos empresas multinacionales farmacéuticas, Entonces, existe siempre el chantaje permanente que vemos cuando aparece el fenómeno o el fantasma de la regulación. No soportan que los países o los ministros de Sanidad, por ejemplo, impulsen leyes que tiendan a regular el precio de los medicamentos, ¿no? Por ejemplo, eso está muy en boga ahora. Entonces lo que hacen es el chantaje de, pues si tú no me das facilidades para operar, según lo que yo entiendo por operar en tu país, pues me voy a llevar a Polonia, me voy a llevar de España a Polonia o a Checoslovaquia o a donde sea la fábrica y la producción. Eso significa desinvertir en España muchísimo dinero y significa muchos puestos de trabajo, y luego investigación en universidades, en facultades de medicina, en hospitales, todo lo que genera una gran multinacional farmacéutica. La industria por operar, ¿qué entienden por operar o qué es operar para ellos en un país? Bueno, operar es que te den las máximas facilidades para que tú desarrolles un medicamento y lo vendas muy bien. Facilidades, por ejemplo, de base. La investigación de los medicamentos generalmente suele ser pública. El nacimiento de la molécula que luego se va a convertir en un medicamento interesante suele nacer en una universidad, en una facultad de medicina, en un modesto centro de investigación, y cuando esa molécula despunta, parece que los resultados empiezan a ser interesantes, la industria compra los derechos de explotación y a partir de ahí ya realiza los ensayos clínicos a lo grande. Facilidades, por ejemplo, en cuanto a los ensayos clínicos. España es uno de los países donde al año se hacen más ensayos clínicos del mundo, pero tiene un marco regulatorio notable y muy exigente, pero sin embargo, como esos marcos regulatorios no son del todo del agrado de las grandes multinacionales, en los últimos años se está produciendo un fenómeno de subcontratación de
ensayos clínicos a empresas que los realizan en países que están en desarrollo. Por ejemplo, los hacen en Brasil, en Sudáfrica, China, India. Serían las 4 grandes potencias mundiales de hacer ensayos. ¿Por qué? Porque allí hay muchas personas que tienen necesidad de vender su cuerpo a la ciencia malentendida muchas veces para que se experimente con ellos a cambio de un dinero. El dinero que les vas a pagar es mucho menor que el que le pagas a un joven estudiante español en China o en India. Luego el marco regulatorio es muchísimo más bajo, no existe tantos estándares éticos ni técnicos para hacer esos ensayos. Luego, ya que hablamos de técnica, es mucho más barato también todo. O sea, hacer un ensayo allí es mucho más barato que hacerlo en España, donde es más caro todo el producto y toda la maquinaria, todo lo que hace falta, ¿no? Entonces, eso es lo que entiende por la industria por facilidades. Y luego facilidades a la hora de marcar los precios. La cuestión menos transparente del mundo es cómo se marcan los precios. Yo no sé en Argentina, pero en España es que sí, hay un consejo interterritorial donde se reúnen las comunidades autónomas, las regiones, pero al final no entendemos cómo puede ser que Sovaldi, por ejemplo, un fármaco eficaz para la hepatitis C de nueva generación, cuesta $100 producirlo, y en Estados Unidos se está vendiendo a 80.000 euros el tratamiento, en España se intentó vender a 60.000 euros, 100 euros cuesta producirlo, 60.000 pedía el laboratorio, luego fue bajando a 25.000, al final se habló de 13.000 y según me cuentan, en Petit Comité estaría pagando el Estado español unos 7.000 o 8.000 euros por un tratamiento de unas cuantas semanas, cuando cuesta producirlo $100. Cuando en Marruecos la empresa no estuvo muy lista y no patentó el producto y cogió otro laboratorio más avispado y lo ha imitado el producto, estarlo repitiéndoles exactamente el mismo, Sofosbuvir se llama el principio activo, y lo están vendiendo baratísimo, es el país más barato del mundo que produce ese medicamento. Entonces, ahí claro que indudablemente tenemos que pensar que se producen presiones sobre los ministros de los países, sobre los consejeros de sanidad de cada región y de cada comunidad autónoma, porque ya digo, y ese es uno de los talones de Aquiles, por ejemplo, que el gobierno español ha discutido con Farmaindustria, con el lobby de la patronal de laboratorios en España durante los últimos años. Les ha dicho, oye, que es que el gasto farmacéutico está disparadísimo, que España somos la segunda potencia mundial en consumo de medicamentos, no podemos seguir, va a reventar el sistema sanitario, no va a haber dinero para pagar tantos medicamentos, tenéis que bajar los precios, y por eso llegaron a ese acuerdo, ya digo, poco transparente entre el gobierno y Farmaindustria para asegurarse unos precios bastante majos en los próximos años, ¿no? O sea que es una constante lo del lobby, las presiones sobre los políticos, los chantajes de deslocalización, de me llevo la producción o las fábricas a otro sitio que sea más barato. Por ejemplo, ahora un país que se está poniendo muy interesante desde el punto fiscal para las empresas es Irlanda, un país que hubo que rescatar prácticamente de la ruina, está haciendo una política fiscal para atraerse a las grandes multinacionales y, por ejemplo, Pfizer, que es el mayor laboratorio del mundo, se ha ido a llevar las cuestiones fiscales a Irlanda para pagar menos impuestos. Grifols, que es un laboratorio de Cataluña, en España, pues se ha ido a Irlanda, o sea que no sé, no es que sea ilegal, pero es inmoral o poco ético, ¿no? Porque luego esas empresas también dicen que hacen patria y que están con Cataluña y que no sé qué, pero luego se llevan cuando hay que pagar, no pagan en el país del que se sienten orgullosos de ser de ese país, se van a otro país a pagar menos. Por ejemplo, algo muy grave. Yo publiqué un libro que se llama Laboratorio de Médicos en 2011, donde denuncié toda la corrupción que hay sobre los médicos, cómo las empresas sanitarias pagan a los médicos para que receten determinados productos, ¿no? Pero ahí hay una dejación de los estados clarísima. Los médicos de la sanidad pública española, y argentina y de todo país, lógicamente tendrían que estar formados, actualizándose sobre los nuevos medicamentos,
públicamente, o sea, por el Estado. Sin embargo, para ahorrarse ese dinero, las administraciones dejan la educación de los médicos en manos de las industrias privadas, con lo cual ahí no hay ni formación, ni educación, ni nada. Hay, mi producto es el mejor, hay lavado de cerebro y hay incentivos económicos, viajes a paraísos exóticos, de todo lo que te puedas imaginar. O sea, yo conozco a visitadores médicos que le han pintado la casa a un médico a cambio de que demuestre que ha recetado X veces el medicamento también X, ¿no? Eso ha venido pasando en España y eso es una dejación de funciones del Estado. Y cuando se deja también uno presionar para conseguir unos precios muy altos financiados por el Estado, los precios muy altos de los medicamentos, también es una dejación de funciones, porque la administración está para velar por las arcas públicas y por la salud pública. Y los medicamentos, y por suerte ya se ha abierto el debate, hay que valorarlos en función de la salud, o sea, de sus impactos en salud, y eso no se ha venido haciendo. Ahora parece que hemos descubierto la gran estrategia para encauzar el precio de los medicamentos. Hay que valorarlos en función de sus impactos en salud. Si un medicamento es muy bueno, tendrá un precio más alto. Si uno no aporta nada, el precio será bajo o no se aprobará. Ahora lo descubrimos, claro, ahora que llevamos 7 años de brutal crisis económica, donde el sistema sanitario en España ha estado a punto de explotar, ¿no? ¿Qué son los visitadores médicos? Son los comerciales de los laboratorios, son la fuerza de ventas, es como un ejército de vendedores que los laboratorios, para dar a conocer lo buenos que son sus nuevos medicamentos, como no se puede hacer publicidad de los medicamentos abiertamente, y ellos tienen que dar a conocer de que tienen un nuevo fármaco en el mercado, van directamente a los médicos y, bueno, pues tienen reuniones más o menos regulares o más o menos irregulares con los médicos y les cuentan las bondades de esos fármacos, y luego pues el médico decide recetarlo o no. Si entrevistamos a los médicos y les preguntamos si a ellos les influyen a la hora de recetar los visitadores, ese médico al que le has preguntado te dirá que no, pero que a los demás médicos sí observa que les influyen. Hay encuestas hechas con esos resultados, es decir, influyen de manera muy decidida y a veces de manera ilegal, dando dinero, dando regalos, incentivando, dicen los laboratorios, a los médicos para que receten esos fármacos nuevos, que son los más desconocidos porque acaban de introducirse en el mercado y que son los más interesantes porque al tener una licencia, una protección, una patente que protege que ese medicamento no se copie por otros laboratorios durante 20 años, suele ser lo que lo protege, pues lo puedes vender a un precio más alto. En eso consiste en gran parte del negocio de los fármacos. Entonces, los visitadores, por lo que hacen es un poco, enlazando con lo que antes me preguntabas de la dejación de los estados en materia de salud pública, pues están cubriendo un vacío que las administraciones públicas están obligadas a cubrir. Es el vacío de la formación y de la educación en materia de sanidad de los médicos, que deberían hacerlo las administraciones públicas, pero que lo han dejado en manos muy interesadas, en manos de los laboratorios privados, que lógicamente, pues como comentábamos, van a contar a los médicos lo que les da la gana, le van a contar la parte buena del medicamento y van a ocultar o a no contar directamente la parte más negativa. Bueno, o sea, me preguntas qué tipo de presiones o de influencia puede ejercer la gran industria farmacéutica sobre los estudiantes de medicina que en el futuro van a ser médicos. Bueno, pues tampoco hace falta ir mucho más lejos que observar cómo existen cátedras de estudio de algo concreto en las facultades de medicina financiadas por laboratorios privados, ¿no? Sobre los planes de estudio, es que no es tanto eso, es que la influencia de la industria farmacéutica en el ámbito sanitario es omnipresente. O sea, los laboratorios han sido muy inteligentes porque han creado redes de influencia, redes amistosas con los profesionales de la investigación y de la medicina, con todos. Crean redes amistosas con políticos, con asociaciones de enfermos, con periodistas, con catedráticos de medicina, profesores, investigadores. La industria farmacéutica tiene tanto dinero
primero que ha sabido hacer muy buenas relaciones públicas con todo el que es influyente en el ámbito de los medicamentos y de la sanidad. Y entonces la investigación al 80% está financiada por la industria, la investigación de nuevos productos médicos y sanitarios. Entonces eso también se nota en las facultades, porque siempre hay un catedrático que tiene buenas relaciones con un laboratorio porque le financia un ensayo clínico, o un perito que luego declara en juicios donde se va contra la industria farmacéutica por los daños de un medicamento y está dando clases a alumnos de medicina y al mismo tiempo está cobrando un dinero muy importante por ir a juicios a testificar a favor del medicamento en cuestión en ese juicio. Es decir, eso se llama los conflictos de interés, y esto es fundamental para comprender el enorme poder de la industria farmacéutica. Hay conflictos de interés en toda persona que sea mínimamente influyente en el ámbito sanitario. La red de colaboraciones entre los grandes laboratorios porque tienen mucho dinero para tener esa extensísima red, y las personas del ámbito sanitario es enorme, y por eso hay que entender muchas veces las decisiones incomprensibles de cómo se marcan los precios de los medicamentos, o de cómo puede ser que un producto que ya despuntaba como inseguro en los primeros ensayos clínicos al final ha sido aprobado por una agencia de medicamentos y 5 o 6 años después de que se vendiera se ha retirado. Por ejemplo, un medicamento para la artrosis que se llamaba Vioxx. Vioxx, el director general de Merck, que lo producía, estuvo aquí en España pidiendo perdón por los decenas de miles de muertos que causó con Vioxx. Vioxx, ellos ya sabían desde los primeros ensayos clínicos que iba a causar infartos de corazón e infartos cerebrales. Lo ocultaron a la FDA, que es la mayor agencia la agencia de medicamentos de Estados Unidos. La FDA pues tampoco estuvo muy lista, o miró para otro lado el comité de expertos que analizaron ese medicamento, y lo aprobaron, y a los 5 o 6 años hubo que retirarlo porque era escandalosa la cifra de decenas de miles de muertes provocadas en todo el mundo. Y no son hechos aislados, como dirían los laboratorios. Hay muchos ejemplos. ¿Por qué? Por lo que decíamos también antes, producir un medicamento es muy caro, no tanto como dice la industria farmacéutica, pero es muy caro, y pueden ser 10 años de investigaciones. Entonces, claro, viven con tanta presión por parte de los accionistas de ganar y ganar dinero, que cuando tú has invertido mucho tiempo y llevas ya 7 años experimentando un fármaco que parece que apunta, si tú descubres que de repente hay un aumento importante de infartos cerebrales con respecto al grupo de placebo, pues tienes la tentación de callarte, de ocultarlo para no perder ese dinero ni el tiempo que has invertido. Claro, o sea, que al final lo que estamos hablando en general es que la salud de las personas para la industria farmacéutica está por detrás de los intereses económicos. Bueno, no es tanto la publicidad, porque tú me preguntas si utiliza mucho la publicidad la industria farmacéutica. No la publicidad, porque antes te explicaba que solo en 2 países del mundo, Nueva Zelanda y Estados Unidos, se puede hacer legalmente publicidad en la televisión o en los periódicos de medicamentos que necesitan receta. No, esa publicidad no la puede hacer la industria, pero sí apuntas algo muy interesante, un fenómeno que yo describo que se llama el marketing del miedo. Escribí también un libro sobre ello, La salud que viene, en 2009, y que además se ha convertido en fenómenos globales. Por ejemplo, con el ébola, con la gripe A, con la gripe aviar. La cuestión es meter miedo a la población con una epidemia de algo que asuste de verdad. El ébola, por ejemplo, es ideal para ello, ha sido ideal, pero también funcionó con la gripe A, que una gripe, pues quieras que no, mueren miles de personas al cabo del año, pero es una enfermedad leve. Metieron miedo a la población con que morirían, no sé si dijeron 100 millones de personas en todo el mundo, y al final no pasó nada. Pero el fenómeno es muy interesante, porque cuando tú metes miedo a la población, consigues 2 cosas muy importantes. Consigues, el miedo paraliza a las personas y abraza a la autoridad, en este caso las autoridades sanitarias, como la Organización Mundial de la Salud, que luego se publicó
que a los expertos que estaban consultando sobre si había una pandemia o no de gripe A estaban colaborando, tenían conflictos de intereses con los laboratorios que venden luego las vacunas y los antivirales para la epidemia, que por suerte nunca llegó, de gripe aviar y de gripe A, ¿no? Y luego otro rédito económico, como te acabo de contar. Hay un rédito político, metes miedo y la gente abraza lo que diga la autoridad porque quiere soluciones ante eso que le agobia y que le crea esa enorme ansiedad. Y segundo, rédito económico, porque durante la epidemia, que no llegó a ser tal en 2005, de gripe aviar, y la de 2009-2010 de gripe A, que tampoco llegó a ser pandemia, se generó un negocio brutal, enorme. Se vendió Tamiflu, que es un medicamento antiviral, se vendió a mansalva y se vendieron vacunas hechas para la ocasión por millones que luego se tuvieron que tirar, ¿no? Entonces, el marketing del miedo, digamos que es la manera que tiene la industria farmacéutica de suplir la carencia o la prohibición de hacer publicidad de sus medicamentos. Es una de esas estrategias. Tú me preguntas por el fenómeno del marketing del miedo, esa estrategia que observamos en los últimos decenios que utilizan las industrias farmacéuticas para vendernos algo, ¿no? Bien, el marketing del miedo es meter miedo a las personas, a la población en este caso mundial, con el ejemplo que te voy a poner ahora, para que de alguna manera se paralice, confíe en las autoridades que le buscarán una solución para aliviar ese miedo y generar al mismo tiempo un rédito económico. El marketing del miedo, te voy a poner el ejemplo de la gripe A, de la pandemia de gripe A que nos anunciaron en 2009 que iba a haber, que iba a asolar a la humanidad, que 100 millones de personas morirían en todo el mundo, y luego por suerte no llegó esa pandemia. La gripe de aquel año fue benigna, más floja incluso que otros años en el mundo entero, pero se hizo un gran negocio porque se vendieron medicamentos antivirales y vacunas. ¿Cómo se hace eso? Bien, sobre todo se hace con los conflictos de intereses que te he explicado antes. Se hace a través de la gran autoridad mundial que es la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué decidió la Organización Mundial de la Salud en 2009? Que había una pandemia, nivel 6, máxima alerta mundial seguro que iba a haber una pandemia de gripe A. Pero luego se publicó que los expertos consultados mayoritariamente habían trabajado o estaban trabajando como expertos con los laboratorios farmacéuticos que vendían los tratamientos para la gripe A. Entonces, ¿cómo se hace? A través del conflicto de intereses. Se decide mal decidido porque ya venía pervertida la decisión y luego, para meter miedo a la gente, se comunica a través de la prensa. Se comunica a través del gabinete de prensa de la Organización Mundial de la Salud, que lógicamente está en contacto con muchos medios de comunicación de todo el mundo, y luego los ministros de cada país, los ministros de Sanidad, también son alertados de que hay una gran pandemia, que al mismo tiempo la prensa de cada país se interesa por el tema y lo difunde, pervirtiendo el mensaje, mintiendo. Lo demás es coser y cantar, y ya lo vimos en 2009 o en 2010. Sí, eso apunta a un fenómeno muy interesante que es el negacionismo, y es mi próximo libro, o sea que te lo cuento en exclusiva. Estoy preparando un libro que se va a llamar La fábrica de dudas o algo así. Entonces, observamos ese fenómeno en todas las industrias potentes, sobre todo en los ámbitos que yo trabajo, en la salud y el medio ambiente, y en todo el mundo. Por ejemplo, con el cambio climático, con los transgénicos, con medicamentos que sean dañinos. Con el cambio climático, y luego vamos a los medicamentos, se ha negado que había un cambio climático durante 20 años. Y se negaba de una manera perfectamente planificada y financiada por las grandes petroleras y energéticas para que no se adoptasen rápidamente soluciones que pusieran en peligro su negocio. Ahora ya nos damos cuenta de la aberración que significa el negacionismo, ¿no? Manipular a la humanidad, engañarla diciéndole que no hay un cambio climático, y ahora tenemos la situación que tenemos. Bien, eso pasa también con los transgénicos. Se ha demostrado en muchos casos que los alimentos transgénicos, estos alimentos de biotecnología, estos alimentos generados en laboratorios, ¿no?, pueden causar diversas enfermedades y grandes impactos ambientales. Sin embargo, hay una industria de la duda, hay una industria que se beneficia del comercio de esos transgénicos, que invierte mucho dinero en intentar que eso no se sepa. ¿Y cómo lo hace? Con esos lazos
colaborativos con los científicos que están a sueldo suyo, emitiendo informes, y esto pasa también con los medicamentos. Ya digo, he puesto 3 ejemplos. Con los medicamentos es lo mismo. Cuando un medicamento empieza a despuntar, se empieza a saber que es posible que haga daños, se desarrolla una estrategia de intentar ocultarlo a la población, de intentar engañarla poniendo sobre la mesa otros informes científicos de parte del laboratorio que tiene ese producto en el mercado y no quiere que se lo retiren. Contrata a sus científicos que hacen estudios donde alaban el medicamento o ofrecen la visión positiva del medicamento, intentando minimizar las reacciones adversas graves o los efectos secundarios graves que esté provocando. Me preguntas que cómo la industria puede quitarse de medio o intentar acallar a un científico que esté, por ejemplo, divulgando datos científicos objetivos, independientes, sobre los daños de un medicamento. Esto en 2009 ocurrió con Vioxx, que antes te ponía el ejemplo. Fue un medicamento muy dañino que mató a decenas de miles de personas, cuidado, no a 2 o 3 personas en todo el mundo, por infartos cerebrales y de corazón. Merck, que lo fabricaba, sabía esos daños que este medicamento utilizado contra el dolor y para la artrosis causaba. En España, Joan Ramón Laporte, que es una persona es un catedrático de farmacología muy respetado, pues lógicamente, como tenía acceso a datos científicos de calidad sobre ese medicamento, dio la voz de alarma. Y lo que hizo Merck es demandarlo, lo llevó a los tribunales, que por cierto luego perdió la demanda porque se demostró que llevaba razón. Incluso, como te he contado antes, el director general de esa farmacéutica ha estado en España pidiendo perdón por los daños causados por este medicamento. Pero es una manera de acallarlo, amenazarte con ponerte una demanda. Algo de lo que te puedo hablar, pero no quiero ponerme yo como ejemplo, pero a mí también alguna vez algunas farmacéuticas, pues para intentar acallarme como periodista o acallar a mi bufete, porque tenemos un bufete que demanda a las grandes farmacéuticas por los daños provocados por sus medicamentos, pues a veces nos amenazan. A veces nos amenazan con demandas o nos amenazan con contratar una agencia que estudie rigurosamente todo lo que publicamos para que a la mínima que nos pasemos demandarnos. O sea que son estrategias un poco mafiosas, que también te explicaba antes, ¿no? Es un poco fuerte decir que hay una parte de la industria farmacéutica que actúa como la mafia, pero es que sus estrategias, su comportamiento muchas veces coincide con el de las mafias. Sí, un par de veces o 3 nos han amenazado, y AstraZeneca, pues eso, nosotros también les amenazamos con joderles un ensayo clínico, porque tenemos un cliente que murió en un ensayo clínico de AstraZeneca. Entonces, claro, nosotros le dijimos, como no indemnicéis a la familia, os vamos a joder el ensayo. Entonces ellos dijeron, vale, pues nosotros vamos a contratar a una agencia, no sé si de espías o de qué, os vamos a contratar a una agencia, no sé a qué se referían, que os vamos a vigilar completamente, y como publique Miguel una sola palabra que no sea cierto, que equivoque lo más mínimo, os vamos a crujir y tal. O sea, ¿qué estrategias desarrollan los laboratorios fabricantes de vacunas para que sus vacunas sean colocadas o se incluyan en los calendarios de vacunaciones de cuantos más países y cuantas más vacunas mejor? Bien, bueno, tú eres de un país de Argentina donde son obligatorias las vacunas. Yo quiero explicar a los espectadores que, bueno, que en España tenemos una normativa diferente. Las vacunaciones no son obligatorias, sino que se eligen libremente, son recomendadas. Hay un calendario de vacunaciones que realiza el Ministerio de Sanidad y que recomienda a la población vacunarse de esas vacunas, pero bueno, puedes elegir libremente, pues, vacunarte de todas, de ninguna, de la mitad, de lo que tú quieras, ¿no? No son obligatorias. ¿Cómo presionan los laboratorios? Pues sobre todo a través de las asociaciones de pediatras, de los profesionales médicos que atienden a los niños, sobre todo porque nos vacunamos todos, los niños, los mayores, los ancianos, pero sobre todo la población pediátrica, digamos, es la más sensible. Los padres son más sensibles a ¿qué hago? ¿Vacuno de esto, de lo otro? Entonces, las asociaciones de pediatras son los verdaderos lobbies
de los laboratorios. Son los que se reúnen con el Ministerio de Sanidad para decirles que hay que incluir esta vacuna en el calendario de vacunaciones, son los que salen en los medios de comunicación metiendo miedo a la gente ante la gripe o ante el rotavirus o ante el virus del papiloma humano para presionar a la sociedad a través de los medios de comunicación. Son los que los que ejercen un poco de guardianes de la fe en las vacunas, ¿no? Yo no estoy en contra de las vacunas, soy una persona crítica con algunas vacunas y con algunas irregularidades que he observado que hay en los calendarios de vacunaciones. Pero en España existe persecución, y digo persecución, a todo, sobre todo médico, que alce la voz de manera crítica con alguna vacuna, y se les persigue y se les ridiculiza y se les saca en los medios de comunicación en una muy buena posición, un poco para acallarlos, ¿no? Y una manera muy efectiva que tiene la industria a través de la Asociación Española de Pediatría es que de colocar sus vacunas en los calendarios, y lo consigue, fíjate si es efectiva esta acción de lobby, es que la Asociación Española de Pediatría cada año elabora su propio calendario de vacunas recomendadas, un calendario de máximos, o sea, las máximas posibles, y ese calendario es decisivamente influyente sobre el calendario oficial que elabora el Ministerio de Sanidad. El calendario oficial tiene menos vacunas que el de la Asociación Española de Pediatría, porque ellos dicen que es un calendario de máximos, pero si revisamos en los últimos años el trasvase de las vacunas que recomienda esta institución de médicos pediatras financiados en buena medida por los laboratorios fabricantes de vacunas y lo que resulta al final es muy coincidente. O sea que esas son las estrategias de lobby, de presión y de influencia que desarrollan los laboratorios. No colocan ellos directamente, lógicamente, las vacunas en los calendarios de vacunaciones, pero sí que lo hacen a través de los profesionales sanitarios a los que luego financian congresos, les financian una página web, sus líderes o voceros son los que habitualmente trabajan con la industria dando charlas sobre vacunas o en ensayos clínicos, un poco cooptándolos, sobornándolos, mediatizándolos, como te he explicado antes, que son los conflictos de intereses que giran omnipresentemente en todo el ámbito sanitario movido por los laboratorios. Me preguntas por el fenómeno que los anglosajones llaman disease mongering o tráfico de enfermedades. Se ha traducido muchas veces mal, mea culpa también, porque yo también lo he traducido a veces como creación de enfermedades. No es exactamente creación de enfermedades, pero sí es un fenómeno de avivar la enfermedad, dar a conocer continuamente la enfermedad. Antes hablábamos del marketing del miedo. Esto es parecido, esto es el marketing de la enfermedad, es desarrollar estrategias de comunicación para llegar a los medios de comunicación sobre determinadas enfermedades que puedan ser interesantes, dar a conocer a la población para que se diagnostiquen más, porque tenemos, yo laboratorio, tenemos el medicamento ideal para tratar esa enfermedad. Por ejemplo, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad en la infancia está sobredimensionado. Yo no digo que no existan niños que efectivamente, está demostrado que, por ejemplo, los productos químicos tóxicos, los metales pesados, pueden degenerar el sistema nervioso y ello conducir a lo que llamamos el fenómeno de la hiperactividad infantil. No niego que no exista, pero es indudable que está sobredimensionada. Su diagnóstico se ha disparado y está sobremedicándose a la infancia, a niños que no deberían tomar medicamentos porque no tienen ninguna enfermedad, más claro no lo puedo decir, se les está dando un medicamento como metilfedinato, que lo llaman por ahí la cocaína pediátrica, porque es una droga muy parecida a drogas que están prohibidas como la cocaína, y eso se le está dando a los niños, y es un experimento global, porque no sabemos qué va a suceder a largo plazo. No hay estudios sobre la seguridad de dar ese medicamento continuamente durante años a un niño, pero tampoco hace falta ser muy listos, ni médico ni científico, para adivinar que no puede ser muy bueno dar un producto tan tóxico. Eso es un ejemplo, por ejemplo, que está muy en boga el tema de la hiperactividad en niños, pero por ejemplo pues con la diabetes, con el colesterol,
con la diabetes se da a conocer continuamente, no digo que no sea un problema, si problema es, y es una enfermedad como la copa de un pino, pero ¿existe la epidemia de diabetes que podemos leer en los medios de comunicación que existe? ¿O alguien azuza el miedo? ¿Alguien genera un marketing, una comunicación perfectamente planificada y financiada para darnos a conocer la diabetes continuamente? Y para que se diagnostique más y se utilicen más medicamentos nuevos que están saliendo para ello. Y, por ejemplo, el colesterol. El colesterol está asociado con un riesgo cardiovascular, ¿no? Riesgo de infarto de corazón. Pero tener el colesterol alto es un factor de riesgo, no es una enfermedad. Sin embargo, en congresos médicos financiados por la industria, por ejemplo en Alemania hace unos años, se han manipulado las tasas de colesterol alto o de colesterol malo que no se debe alcanzar, y se han manipulado para que la mitad de los hombres alemanes maduros, según esas tablas, ya digo, influidas por la industria, sean calificados de enfermos de colesterol alto y que están en peligro y deben tomar estatinas, que son los medicamentos más modernos para el colesterol alto. No es tanto crear una enfermedad como hacer marketing de la enfermedad. Claro, es un sistema de enfermedad, como puedes ver, no se apuesta por la salud, se apuesta por dar a conocer la enfermedad para que haya diagnóstico, para que haya tratamiento y así vender más. O sea, es un sistema de muerte, de enfermedad, no es un sistema de salud, no es un sistema limpio que favorezca la salud de la salud de las personas, la salud pública. Tenemos un sistema de enfermedad porque la industria farmacéutica se ha colocado en la cúspide de la pirámide de la sociedad. Arriba está el gran poder de la industria que domina todo el campo de la salud, todo el campo sanitario. Debajo de ella están los ministros de sanidad de los países, los gobiernos, las administraciones regionales. Un poco más debajo está todo el establishment médico, los profesores, los catedráticos de medicina, los investigadores, los médicos de cierto cargo de los laboratorios. Un poco más abajo están la enfermería y los médicos un poco más de atención primaria, que no tienen tanto poder y que no tienen tanto control, y abajo del todo, en la parte más ancha y llana, está la población, que está un poco a verlas venir, a ver qué pasa con su salud. Pero es un sistema de enfermedad, porque en vez de estar arriba la pirámide inversa, en la que la salud pública, la salud de la ciudadanía sea lo más importante, y solo abajo, ya llegado el tratamiento y la industria, una vez que es verdad que has enfermado y que necesitas ese tratamiento, si es necesario, eficaz y seguro, pues está el sistema al revés. Vivimos en un sistema de enfermedad donde para que unos privilegiados, que son las industrias, hagan negocio, se está vendiendo continuamente la enfermedad y la sensación de que estamos enfermos o más enfermos de lo que estamos. Por lo general la mayor parte de las personas están sanas en la sociedad, pero esa no es la sensación, coincidiréis conmigo en que no es la sensación que tenemos. Continuamente sentimos que estamos rodeados de enfermos, incluso muchas veces a lo largo de nuestra vida cotidiana pensamos que algo tenemos, que estamos enfermos, que nos encontramos mal, pero eso no es así. Realmente las personas, la mayor parte de la población del mundo está sana. Sin embargo, como vivimos en un sistema de marketing del miedo, de marketing de la enfermedad, de comunicar continuamente enfermedades y tratamientos, al final vivimos en un sistema de enfermedad, de promoción de enfermedad para hacer negocio. Reflexionando sobre crear, claro, no es crear, no es coger y digo, a ver, me voy a inventar una enfermedad que sea parecida a la diabetes con un poco de esclerosis múltiple. No, eso no se hace. Bueno, seguramente eran cosas raras, pero no. Pero sí crean el concepto de la enfermedad. Y te pongo un ejemplo, porque me gusta poner ejemplos para que todo quede muy claro. El tema de la fobia social. Todo el mundo no, pero es corriente que las personas a la hora de hablar en público sientan miedo, les suden las manos, se pongan nerviosos, te puedes incluso llegar a trabar. Yo a veces, pues también dando una conferencia, pues me queda un poco bloqueado. Es una ansiedad natural, es un fenómeno natural que a cualquier ser humano le pasa, te impresiona el que todos te estén mirando. Bien, pues sí que se ha creado el concepto de fobia social por presiones de los laboratorios, a través de los conflictos de intereses que tienen con muchos psiquiatras.
la fobia social ha sido contemplada en el libro que llaman la Biblia de la psiquiatría, es un manual de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales. Y eso sí que es un fenómeno de creación, no de la enfermedad, pero sí del concepto de la enfermedad, donde antes había una ansiedad que se cura hablando en público, habla otra vez y otra y ya verás cómo se te quita la ansiedad social. Pues se ha inventado un concepto, una etiqueta diagnóstica, fobia social, y se diagnostica a miles de personas en todo el mundo para ello y se le dan potentes medicamentos para calmarlas, potentes ansiolíticos, ¿no? Con las consecuencias que tiene eso. Entonces, eso entra un poco dentro de lo que del fenómeno de la invención de enfermedades, que tú lo citabas así, creación o invención de enfermedades, y que sería un poco tráfico de enfermedades. Sí que se crean conceptos. La industria tiene un marketing muy bueno, son buenísimos haciendo marketing, un marketing con muy poca ética, pero son muy buenos creando conceptos que luego explican en los medios de comunicación y con el paso de los años la sociedad acaba dirigiéndolos, digiriéndolos, de tanto escuchar algo, ¿no? Aquello que decía Goebbels, ¿no? El ministro de propaganda nazi, repite 1000 veces una mentira y la gente acabará pensando que es verdad. Eso la industria lo maneja de una manera muy hábil. Me estás preguntando sigues con el tema del crear conceptos de enfermedad y lo llevas al ámbito de la salud mental, y yo creo que está muy bien traído porque, claro, es el ámbito en el que más escándalos se están produciendo en los últimos años, precisamente porque, claro, las enfermedades mentales son muy difíciles de diagnosticar y de saber qué sucede en la mente de una persona, qué es normal, qué no, qué es enfermizo o qué no, dónde ponemos el límite, ¿no? Tú tienes artrosis y es bien claro saber si tienes los dolores de huesos o articulares o musculares, es mucho más fácil de diagnosticar, ¿no? Tú tienes el colesterol alto y no sé si eso es decisivo o no, pero se hace una medición y quiero decir, cuando una enfermedad es física, se ve, ¿no? Se palpa, es más fácil diagnosticarla, tratarla, pero ¿y cómo te metes en la mente de la persona y decides si tiene una depresión de tal grado o no, o una esquizofrenia, o si el niño es que es bipolar, o no existen patrones biológicos para las enfermedades mentales? Y eso es tradicionalmente, y en los últimos años se ha profundizado en ello, es un caldo de cultivo para que se hayan desarrollado múltiples enfermedades mentales en los últimos años. No hay más que coger la citada antes Biblia de la psiquiatría, el manual de diagnóstico y tratamiento de los problemas mentales. Cada 10, 12, 15 años se renueva este libro, es un libro que recoge todas las enfermedades mentales que existen, pero es que si en la anterior edición eran no sé cuántos cientos, ahora ya superan, en la última edición de 2013 ya superan las 1000 las enfermedades. Y no hay una base biológica, por mucho que muchos psiquiatras lo quieran explicar así. No puedes demostrar que todas esas enfermedades existen. Son conceptos que se han ido inventando y que, como se ha publicado en revistas científicas de prestigio, la absoluta mayoría de los psiquiatras que elaboran el DSM, esta Biblia de la psiquiatría, tienen relaciones con los laboratorios farmacéuticos interesados en vender drogas psiquiátricas. O sea que es un fenómeno. Además, este tipo de medicamentos son muy delicados. Los medicamentos, los psicofármacos, muchos crean adicción, suelen desregular muchas funciones del cuerpo, suelen tener reacciones adversas muy graves. Y es un escándalo que me preocupa especialmente en los últimos años, los daños por medicamentos psiquiátricos, entre otras cosas porque su consumo ha crecido y está demostrado científicamente que en épocas de crisis aumenta más el consumo, ¿no? Por ejemplo, en 2001, en la crisis de Argentina, pues yo leí cómo claro, la gente está angustiada por el trabajo, por el futuro, las familias están más peleadas, claro, la tensión social ayuda a que se diagnostique muchas más enfermedades que tienen que ver con
con el que estás mal mentalmente porque la sociedad está mal, porque te va mal a ti también en la vida, porque has perdido el trabajo o tienes miedo de perderlo, o porque la calidad del trabajo es mala y estás angustiado. Eso genera muchos conflictos familiares, todo es lógico, claro, cuando las cosas van mal, pues tú estás más mal mentalmente. Y por desgracia, pues eso ha favorecido que cada vez se estén recetando más ansiolíticos, más antipsicóticos, más medicamentos, más antidepresivos, que son muy nocivos. Yo creo que es la industria, pero es el poder, ¿no? O sea, lo que tú estás aludiendo es al poder que siempre ha sido autoritario y siempre ha intentado mantener en la ignorancia a las personas. Entonces, no es que la industria farmacéutica diga vamos a mantener ignorante a la población, es que tiene un gran poder y necesita mantenerlo. Y al poder le viene muy mal que la gente piense, que se difunda la información crítica. Al poder de la industria farmacéutica le vienen muy mal los científicos buenos, de calidad, independientes y comprometidos con la ciudadanía, y le vienen muy mal los periodistas que difunden los datos científicos de esos estudiosos. A la industria le sienta fatal que se hablen de los daños de los medicamentos y que se diga que nos ocultan sistemáticamente los daños de los medicamentos. Los laboratorios, cuando están haciendo ensayos clínicos para averiguar la seguridad y la eficacia de un fármaco nuevo, hay momentos en que averiguan que es dañino y deberían retirarlo del mercado o parar los ensayos cuando menos, pero lo ocultan, y lo ocultan protegidos por los políticos, porque se considera en todo el mundo secreto comercial los datos buenos y malos de un ensayo clínico. Esto es blindar legalmente la corrupción de la industria farmacéutica, porque legalmente nadie puede obligarles a difundir esos datos. Como los ocultan, y se los oculta a las agencias reguladoras, que también tienen conflictos de intereses con los laboratorios, y que intercambian directores de las agencias reguladoras de medicamentos compuestos luego en grandes farmacéuticas, como ocultan esos datos, llegan a venderse medicamentos que son muy nocivos y que matan a personas. Claro, es luego muy difícil demostrar que ha sido el medicamento, porque toda la información sobre ese producto es secreto comercial y está bajo llave de la industria que lo ha fabricado. Claro, esta es la mayor demostración de lo que tú dices, que al poder le interesa la ocultación, le interesa que los ciudadanos no sepan esto, que se mantengan en la ignorancia. Claro, cuantos menos ciudadanos sepan que un medicamento es dañino, pues más años va a seguir vendiéndose, consumiéndose, y por lo tanto mayor rentabilidad va a ofrecer. O sea que es una cuestión que tiene que ver con el poder. El que no tiene poder no tiene nada que ocultar, no tiene nada que ocultar. Pero cuando uno alcanza mucho poder, y la industria farmacéutica, es de lo que estamos tratando en esta entrevista, tiene muchísimo poder, pues tiene que recurrir a estrategias faltas de ética cuando no hay irregularidades y cuando no manifiestas ilegalidades o crímenes directamente. No, bueno, la industria farmacéutica para mí es la más poderosa del mundo. Dicen que es la segunda que más factura después de la industria armamentística. Para mí es mucho más grave jugar y traficar con la enfermedad y la salud de las personas que con armas. Entonces, no sé si es la segunda, pero para mí es la salud, y la salud pública es lo principal, y por eso considero que es de todas las industrias la más preocupante, cuyas actividades nocivas, irregulares, faltas de ética, cuando no corruptas y criminales, deberían importar más a la población mundial. La medicina integrativa es, aparte de una interesante etiqueta de marketing, ¿no? Porque también es marketing, pero es muy interesante porque es la mezcla de la medicina convencional, ortodoxa, oficial, o como queramos llamarnos, la que conocemos todos, la de los medicamentos, los aparatos ultramodernos de diagnóstico, pues coge todo lo bueno que nos ofrecen todas esas herramientas, y también coge lo bueno también de las plantas medicinales o de los tratamientos que se llaman complementarios o alternativos, ¿no? Me parece muy interesante porque
yo creo en la verdadera medicina basada en la evidencia, no en el marketing que usa la medicina basada en la evidencia para vender medicamentos nocivos, que eso también, pero la medicina basada en la evidencia quiere decir utilizar los productos, ya sean alternativos entre comillas o convencionales, que esté demostrado científicamente que sirven. Entonces yo creo que con la ciencia en la mano utilicemos lo que nos haga falta, no tengamos el prejuicio de si es que esto es una planta es que va a ser malo o no es moderno o el medicamento de última generación es mejor porque ha costado $1.000 millones investigarlo y un laboratorio mundialmente conocido ha invertido 10 años de tiempo en él. Pues no, habrá que demostrar científicamente si esto es necesario, seguro y efectivo, y si lo alternativo es necesario, efectivo y seguro y está demostrado científicamente, pues también. Y entonces la medicina integrativa integra esas dos visiones del mundo médico o del ámbito sanitario en una sola perspectiva.